Ahora vamos a hablar sobre una espira de corriente que se encuentra dentro de un campo magnético. Como ya deben saber, para una espira de corriente dentro de un campo magnético, la fuerza neta sobre ella siempre va a ser cero. Sin embargo, sí podemos hablar de un torque que se ejerce sobre esa línea de corriente debido a su interacción con el campo magnético. Así que vamos a ver cómo resolver una situación donde tenemos pues un campo magnético, como les lo he estado mencionando, y este rectángulo aquí que marco en azul, que es lo que representa una espira que lleva una corriente eléctrica, que estoy marcando en verde. Entonces fíjense que el campo magnético es perpendicular a las líneas con corriente, a esos segmentos de alambre que portan una corriente eléctrica. Nos mencionan que este campo tiene una magnitud de 3 teslas. Ahora, la primera pregunta que nos hacen es: ¿en torno a cuál eje girará la espira? Es decir, vamos a considerar que esta espira de alguna manera la fijamos a un eje y entonces va a tener esta libertad para girar, ¿sí? Y bueno, para averiguar en torno a cuál eje, aquí podríamos hablar de un eje horizontal y un eje vertical. Entonces fíjense que estoy señalando ya un eje A2 ahí en azul, que es el eje horizontal, y ese es el eje en torno al cual va a girar la espira. ¿Por qué en torno a ese eje? Pues se debe a cómo va interactuando cada segmento con corriente eléctrica con ese campo que está ahí en color naranja. Esa interacción pues tiene que ver con esta regla de la mano derecha. Entonces fíjense en el dibujo de abajo, es una vista de perfil del rectángulo que representa la espira. Entonces la corriente y el campo magnético son perpendiculares. El campo magnético lo estoy representando con puntos, considerando que va hacia adentro de la página. Y la fuerza pues resulta ser perpendicular al plano que forman estos dos vectores al final de cuentas. Entonces tenemos corriente, campo hacia arriba, y la fuerza, si se vuelven a ubicar en el rectángulo de arriba, van a ver que la fuerza es hacia afuera de la página en el segmento de abajo, y si lo aplican esto al segmento de arriba, igualmente corriente, campo, ahora la fuerza va a ser hacia adentro de la página. Entonces eso va a provocar que la espira gire en torno al eje A2. Los segmentos laterales no contribuyen a esta torca. ¿Por qué? Porque la corriente en esos dos segmentos es paralela al eje B, más bien al campo magnético que represento con la B mayúscula. Quiere decir que el ángulo entre la corriente y el campo magnético es de 0. Y recuerden que al final de cuentas la fuerza sobre una línea con corriente siempre va a ser un producto cruz. Esa es su expresión más formal, y ese producto cruz pues implica el seno de un ángulo entre el campo magnético y en este caso el vector que une los puntos o los extremos del alambre o el cable a lo largo del cual fluye la corriente. Así que en el caso de los segmentos laterales pues ese ángulo va a ser 0, por eso no se considera para averiguar esta torca o este giro que va a tener este rectángulo con corriente eléctrica. Ahora, hay una segunda pregunta, y es que calculemos la aceleración angular que va a tener esta espira rectangular justo cuando se conecta a la corriente eléctrica. Para esto, pues bueno, recordemos que la aceleración angular pues es la variación de la velocidad angular respecto del tiempo. Aquí les estoy mostrando la definición. Esto es más bien la aceleración angular media.
Y aquí aprovecho para hablar de la masa. Si nos dan como un parámetro la masa de este Spira, que es de 210 gramos, lo cual es igual a 0.210 kilogramos. Recuerden que siempre hay que estar convirtiendo a unidades del sistema internacional en sistema MKS. Bueno, y aquí conviene recordar cómo podemos definir la torca en función de algunos parámetros de los que estamos aquí manejando. Aquí les señalo en verde dos parámetros que sirven para definir la torca. Esto es el momento de inercia y la aceleración angular. Esa es una definición que usamos mucho en la dinámica del movimiento circular. Ahora, ya siendo más específicos con estas espiras que interactúan con campos magnéticos, sabemos que la torca va a ser igual a la corriente eléctrica que circula por la espira, el área de la espira, y esto multiplicado por la magnitud del campo magnético y por el seno del ángulo entre el vector área y el vector campo magnético. Recuerden que el vector área es perpendicular a la espira y en este caso va a ser de 90 grados, lo cual va a facilitar las cosas. Así que pues si despejamos la aceleración angular, que es lo que estamos buscando, pues va a ser igual a la magnitud de la torca dividida entre el momento de inercia de la espira. Aquí fíjense que la I de la corriente estoy usando una I minúscula para no confundirnos con la I mayúscula del momento de inercia, que es como se suele representar también esta cantidad de la dinámica del cuerpo rígido. Esto pues quiere decir que tenemos que calcular el momento de inercia. Ese digamos que es el parámetro más complejo. El área pues es sencilla. Tenemos las dimensiones, enseguida van a ver que ya sí tenemos las dimensiones de la espira y sabemos la magnitud del campo magnético, pero el momento de inercia sí hay que hacer un cálculo. Bueno, aquí están las dimensiones que les mencionaba de la espira. Ahí está la masa, la vamos a necesitar. Acuérdense que en general el momento de inercia se define como la masa por una R cuadrada que representa una distancia entre la masa o un diferencial de masa y el eje de rotación. Ahora, vamos a dividir la espira en 4 segmentos y vamos a calcular el momento de inercia para cada uno de esos segmentos respecto al eje A2. Para esto pues vamos a usar resultados conocidos para barras delgadas respecto a este eje. Fíjense en la parte de abajo, voy a usar un resultado general para una barra delgada que gira en torno a un eje que pasa por su centro y es perpendicular a la longitud de la barra. Este resultado general pues es igual a 1/12 de la masa de la barra por L cuadrada, que es la longitud de la barra. Esa longitud en este caso va a ser de 0.500 metros. Bueno, entonces nos resta averiguar cuál es la masa de esa barra. Para hacerlo, pues lo que voy a el cálculo que se va a hacer sería tomar la masa total de la espira y la voy a dividir entre 3. Es decir, esa espira al final de cuentas la podemos considerar como 3 segmentos de 1 metro, ¿sí? Porque tenemos 1 metro abajo, 1 metro arriba y medio metro laterales. Entonces 3 segmentos de 1 metro. Quiere decir que la barra horizontal de abajo y la barra horizontal de arriba, cada una tienen una masa de 0.070 kilogramos. Y como las barras laterales son la mitad de la longitud, entonces es de la longitud de las barras horizontales, entonces esos 0.070 kilogramos pues los voy a dividir entre 2 y esa sería la masa de una de las barras laterales, que es de 0.035 kilogramos. Bueno,
Eso sería para la barra lateral. Ahora para la barra horizontal, por ejemplo, ahí estoy tomando la barra de superior. Sabemos que tiene 1 metro de longitud y en este caso vamos a usar el teorema de ejes paralelos para calcular su momento de inercia respecto al eje A2. Como esta es una barra muy delgada, entonces el momento de inercia respecto al eje que pasa por su centro de manera longitudinal va a ser 0 y solo nos va a quedar el segundo término del teorema de ejes paralelos, que es igual a la masa de esta barra multiplicada por la distancia entre ejes al cuadrado. La distancia entre ejes en este caso es de 0.250 metros. Entonces esto quiere decir que el momento de inercia de esta barra superior respecto al eje A2 es de 0.0044 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, para la barra lateral, haciendo el cálculo ya con las cantidades específicas que tenemos, vamos a ver que su momento de inercia, que es el que llamé I1, va a ser igual a 0.00073 kilogramos por metro cuadrado. Es un momento de inercia muy pequeñito. Ya con estos dos momentos de inercia, entonces el momento de inercia total de la espira respecto al eje A2 va a ser este, es decir, 2 veces el momento de inercia I1 más 2 veces el momento de inercia I2, porque son 2 barras de cada una, y tenemos un momento de inercia total de la espira igual a 0.0103 kilogramos por metro cuadrado. Y pues ahora sí, ya tenemos toda la información que necesitamos para calcular la aceleración angular. Con la corriente no había mencionado cuál era su magnitud, pero nos señalan en el ejercicio que es de 2 amperes. Tenemos un área de 0.5 metros cuadrados, eso se calcula con las dimensiones que les di anteriormente. Y tenemos nuestras otras magnitudes, incluyendo lo que acabamos de calcular para el momento de inercia. Y con esto, pues el resultado final es de una aceleración angular de 291 radianes sobre segundo cuadrado.